Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Estamos como siempre con Kiara Carro. ¿Qué haces, Kiara? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Fede? Bien, tranquilo, tranquilo. Acá siguiendo los últimos acontecimientos de la política internacional, preguntándonos si tiene sentido y por qué y desde dónde volver a hablar de la tercera posición, qué actualidad tiene ese concepto, para dónde tiene que ir la política exterior de la Argentina, qué tiene que hacer el campo popular. Hemos tenido a lo largo de los programas distintos invitados, invitadas, para tratar de que nos ayuden a pensar, a reconstruir esta actualización doctrinaria, pues este no es un programa neutral, pero tampoco nos cerramos a discutir con otro campo de ideas, con otros marcos interpretativos, y en este contexto de fin de año atravesado por una serie de tensiones muy importantes en materia de política internacional, como estamos viendo en Medio Oriente, como estamos viendo en la tensión entre Rusia y Ucrania, y como estamos viendo en esta transición política a nivel internacional, en lo que va a ser probablemente un punto de inflexión con la asunción de Donald Trump. Nos preguntamos en esta ocasión sobre la cuestión de las nuevas derechas o las derechas reaccionarias o las nuevas viejas derechas. Bueno, no sabemos qué tan nuevas, qué tan viejas son. Es parte de la discusión qué tienen en común, qué no tienen en común, porque en estos días vimos que la Argentina fue sede, ya que tenemos al paladín de la libertad internacional como presidente, de uno de los eventos que la constelación de las nuevas derechas a nivel internacional tienen como epicentro, que es la CEPAC. Sí, la Confederación de Acción Política Conservadora, si no me equivoco. Ah, sí, la Convención de Acción Política Conservadora que reunió en Argentina, vamos a decir, a menos referentes de los que esperaban que vinieran. Escuchame, había más influencers libertarios que otra cosa, te digo. Bueno, son buena parte también de sí, el entramado totalmente. Los que discuten ahí, pero bueno, vinieron algunos de ellos y eso fue toda una impronta política, un reconocimiento sobre el rol que está cumpliendo Javier Milei en este entramado de esta constelación de la nueva derecha a nivel internacional. Pero bueno, para charlar de esto, hoy tenemos a un gran invitado, un amigo, que es profesor en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, que ha escrito varios libros sobre la temática, en particular el último se llama La Cuarta Ola, ya le vamos a preguntar un poco también de qué se va este título, que es nada más y nada menos que Ariel Goldstein. Ariel, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Suenan los aplausos ahí para Ariel. Aparte con Ariel vamos a decir que nos conocemos un tiempo porque compartimos en la Facultad de Ciencias Sociales distintos intereses. Estamos juntos en una de las materias de la carrera de Ciencia Política, en Política Latinoamericana. Así que la verdad que es un lujo poder contar con Ariel y su presencia acá. Bueno, Ariel, vos sacaste un libro que se llama La Cuarta Ola. ¿Es una provocación? Si pensamos en que el feminismo también se denomina la cuarta ola, ¿hay un juego de palabras ahí o iba por otro lado la discusión? No, es algo que inventé yo en el sentido de que yo decía, la primera ola de las derechas en Latinoamérica, ¿no? Yo historicé así, la primera es la de los fascismos de los años 30, el integralismo en Brasil, la Liga Patriótica en la Argentina. Después tenemos una segunda ola que es con la Guerra Fría, después de la Revolución Cubana, ¿no? Cuando viene toda la cuestión de la doctrina de seguridad nacional, todo ese macartismo de defender a Occidente contra el comunismo, ¿no? Que deriva en las dictaduras del Cono Sur. Después tenemos la tercera ola, para mí, Menem, Fujimori y Collor de Mello, ¿no? Distintos presidentes latinoamericanos que impulsaron reformas estructurales de derecha. Para mí esta es la cuarta ola, que se define justamente, ustedes hablaban de CIPAC, ¿no? De la Conferencia de Acción Política Conservadora, se define por esas conexiones internacionales, por el uso de las redes sociales, y por esa cosa de decir, estamos todos juntos y nos hacemos cargo y lo reivindicamos. Porque antes uno dice, bueno, ¿cuándo actuaba de forma coordinada la derecha? La Operación Cóndor, por ejemplo. Pero eso era una cosa clandestina, no era algo abierto que se reivindicaba. Y ahora, bueno, eso es parte de una cosa más amplia y para mí esa es una de las novedades. ¿Y qué tienen en común? Porque, bueno, si uno se pone a bucear dentro de estos fenómenos, evidentemente comparten escenarios, se llaman por teléfono, se retuitean, pero cuando uno analiza quizás su desempeño, su planteo más programático,
no son del todo coincidentes. Algunos se refieren, por ejemplo, que a estas expresiones en el, digamos, en el centro capitalista, en Estados Unidos, en Europa, tienen una matriz, si se quiere, más de orden nacionalista, conservadora, y en el caso de los fenómenos ubicados en la periferia, bueno, tenemos nuestro presidente, más de orientación liberal, conservadora. ¿Es relevante esa distinción a los fines políticos o en realidad ponen por delante lo que tienen enfrente y desde ahí se van acomodando? Bueno, no, vos lo decís, digamos, por un lado hay diferencias, ¿no? Esto de los nacionalistas, proteccionistas y algunos más de libre cambio, ¿no? Que podría ser Milei frente a Trump, que dice, bueno, voy a aplicar tarifas, voy a aplicar impuestos. Pero, como vos decís, el enemigo común es como más importante para ellos al final que esas diferencias que pueden existir, ¿no? Y yo tomo algo que dice Paxton, que es un analista del fascismo, que decía, en el fascismo siempre la acción es más importante que la ideología, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo creo que eso opera en estos personajes, digamos. Hay una cuestión de sentimiento, es decir, estamos todos en lucha contra el comunismo, Dios, patria y familia, y eso es más importante, el enemigo común, que las diferencias puntuales que puede haber, digamos, entre Abascal, Milei, Trump, Eduardo Verástegui en México y otros personajes que andan en ese mundillo, ¿no? Yo te quería preguntar porque en tu libro hablas de que todo este movimiento, este fenómeno, la cuarta ola, está inmerso dentro de lo que vos llamás la familia global de la derecha. Pero ¿cómo me puedes explicar un poco más sobre este concepto? Sí, bueno, eso también tiene que ver con Steven Forti, que es un investigador, claro, que dice, bueno, la derecha es una familia global ahora, ¿no? Yo tomo esa idea. Pero además yo hice muchas entrevistas con estos personajes, ¿no? Y ahí me di cuenta que, digamos, era más importante de lo que parecía a primera vista, porque cuando vos los entrevistás le decís, bueno, ¿qué pasa con el Foro de Madrid de Vox? ¿Cómo es que vos estás conectado con esto? ¿Es importante? ¿No es importante? Y todos dicen, no, sí, yo participo de esto y estamos todos juntos, y esto es Dios, patria y familia, como decíamos, y bueno, y nosotros, digamos, no sé, en México uno te dice, yo veo los videos de Milei y de Agustín Laje y son muy importantes para mi formación, y aparece otro, ¿no? Y te dice, no, Orbán es nuestro líder, y por ahí está en Perú, ¿no? Entonces, pero digo, y entonces hay como toda una visión, ¿no? Que se fue fomentando en los últimos años. Por ejemplo, una cosa que hace Vox es promover un curso que se llama Jóvenes Líderes de la Iberosfera, ¿no? Entonces sí, agarran y seleccionan una especie de becarios de cada país y los llevan a Europa para que se entrevisten con gente de Orbán, con gente de Meloni, con gente de Abascal y así. Y van construyendo esa red que para mí, digamos, uno lo ve por afuera, ves la punta del iceberg y decís, bueno, en realidad no es tan... Pero cuando vas a entrevistas ves que es más profundo de lo que parece. Esa es mi opinión. Una de las características que tiene estos fenómenos es su definida condición militante, sí, que antes la derecha se expresaba de un modo más tecnocrático. Y en esto de su condición militante y su, digamos, abiertamente plantean la cuestión de la batalla cultural, es uno de los ejes del discurso, por ejemplo, de Javier Milei, lo instalan todo el tiempo. Y así lo decía en la última conferencia de la CEPAC. Le pedimos al control si podemos ver un fragmento de cómo lo explicaba Javier Milei. De que hoy en el mundo, de la mano de Donald Trump, de Bukele y nosotros aquí en Argentina, digamos, en el mundo se respiren nuevos vientos de libertad. Por lo tanto, estamos frente a una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo, pero no alcanza, como pasó en los 90, con gestionar bien. No alcanza con organizarse políticamente. Es necesario también dar la batalla cultural. Y en eso CIPAC tiene un rol fundamental y que es lo que nos va a ayudar a que nos podamos coordinar internacionalmente para que, digamos, los zurdos no nos entren por ningún lado. ¿Es tan trascendente la CIPAC o es medio vende humo toda esta cuestión? Bueno, yo di mi definición. Yo creo que sí. Digamos, después para poder aparecer otro y me dice no, pero yo creo que sí. Por esas entrevistas que hice, porque lo vengo siguiendo hace varios años el tema. CIPAC era un foro del Partido Republicano de Estados Unidos. Solo estaba en Estados Unidos. Hoy está en Israel, está en Japón, está en México, está en Brasil. Ahora se hizo en Argentina. Creo que van a hacer una en España en algún momento. Pero además hay otra cosa interesante.
por un lado hablamos de CPAC, ¿no? Que es esto de una pareja que se llama Matt Schlapp y Mercedes Schlapp, que vive en Estados Unidos. Pero por el otro lado tenés Vox, cómo se fue expandiendo en América Latina, y el Foro Madrid, ¿no? Que es otra cosa, pero al final es lo mismo. Sí. Terminan convergiendo. Sí. Claro, entonces como que mutuamente se van potenciando esas dos cosas, ¿no? Aparecen estos Schlapp en el Foro Madrid, aparecen los de Vox en el CPAC. Entonces, para mí, digamos, sí, tiene relevancia, hay que prestar atención, y hay que ver la forma también. Me parece que esto es un llamado de atención para el progresismo, de cómo articular lazos internacionalmente también, y que es la única manera, digamos, de contrarrestar este tipo de organizaciones, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que este tipo de liderazgos que a veces o mayormente vienen por fuera de la política y logran insertarse? Bueno, Donald Trump era un empresario que pasa a la política, Javier Milei era un economista, digamos, de una corporación y se mete en la política y terminan entrando. ¿Qué elementos tienen que estar presentes en el escenario político para que ellos puedan, digamos, colar esta oportunidad que plantea Javier Milei? Yo por lo menos te planteo un caso que vos tenés muy estudiado, que es el caso de Brasil. Ariel es un especialista en Brasil, hizo su Tiene un tesis. libro sobre Brasil. No, hizo su tesis de maestría y su tesis de doctorado sobre el caso de Brasil, y ha sido investigador también allá. En los dos casos se ve una crisis del sistema político, una bancarrota de los sectores populares. En el caso de Brasil, una persecución y la cárcel de Lula. En el caso de Argentina, también la persecución contra Cristina. Pero también una bancarrota de la derecha empresarial tradicional, que se esperaba que fuera el vehículo de representación política del pensamiento de derecha y también del poder económico. ¿Cómo ves esta articulación? Digamos, ¿es posible que la derecha, que esta nueva derecha llegue al gobierno si no hay antes una crisis de representación? No, justamente, digamos, esta derecha siempre emerge en esos contextos de crisis brutal de representación, que por ejemplo en la Argentina fue la pandemia, ¿no? La pandemia para mí activó toda una serie de cuestiones ahí, con la juventud, con el encierro, estamos contra el Estado opresor comunista que nos oprime, ¿no? Yo entrevisté a algunos youtubers libertarios y me decían, antes de que lleguen al gobierno, y me decían, nosotros en la pandemia explotamos de la cantidad de visualizaciones, de todo eso, de cómo sus programas, particularmente uno, el Ministerio del Odio, que hacían unos, sí, Álvaro Sicarelli, Tipito Enojado y otros, Danán. Bueno, y ese fue el condicionante para el fortalecimiento de Milei y su surgimiento. Por otro lado, en Brasil, en la crisis de seguridad brutal que había en el contexto de la llegada de Bolsonaro al poder, me parece que es también una condición. Y también el Lavallato, ¿no? Que desacreditó a todos los políticos de Brasil. Parecía que estaban todos metidos en lo mismo, son todos lo mismo. Esas son condiciones para este tipo de outsiders, como le llama el surgimiento de estos personajes. Sí, porque también hubo otros que no funcionaron, ¿no? Porque yo me acuerdo en el caso de Colombia, por ejemplo, en la segunda vuelta, sí, que enfrentaban al que le decían el viejo loco. Rodolfo Hernández, ¿no? Sí. Que, bueno, fue una figura fulgurante y después desapareció completamente, ¿no? Entonces, como que estos fenómenos, si aprovechan la oportunidad, se desarrollan como movimiento, pero quizás si no enganchan, tienden a disolverse. ¿Cuál es la distancia entre la emergencia de un liderazgo y la consolidación de un movimiento? Bueno, me parece que eso, que tiene que ver con las condiciones de cada país, como decimos, ¿no? Justo en Colombia, digamos, ¿no? En ese momento, por decir algo, estaba Petro, ¿no? Sí. Que estaba ahí como hace varios años. También era un outsider de algún modo al sistema político. Disputaban quién claro, representaba el descontento. Y acá, bueno, acá teníamos a Massa, que era una candidatura que, desde mi punto de vista, tenía muchos problemas también de distinto tipo, ¿no? Que era los problemas que tenía el Frente de Todos en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Y, como vos dijiste, en Brasil, el PT con Lula preso, digamos, ¿no? Con esa persecución que hubo, también tuvo que ser Haddad el candidato. Así que sí, digamos, estos personajes, tiene que haber una situación para mí de crisis económica, social y política profunda que no siempre se da,
pero sí se dio en Estados Unidos con Trump, sí se dio en Brasil con Bolsonaro y con Milei acá, ¿no? Y más allá de la cuestión nacional, ¿vos crees que Milei realmente emergió como un líder de toda esta ola de conservadurismo a nivel internacional? ¿O el fenómeno es más o menos acá, solamente acá? No, me de parece su que figura? sí, me parece que sí, hay que ver cuánto tiempo dura esto y cómo se sigue desarrollando. Pero bueno, cuando uno ve que Milei tiene vínculo con Elon Musk, que Milei, bueno, viaja y es recibido así con entusiasmo en algunos de estos foros conservadores internacionales, creo que hay que reconocer que es visto... Claro, porque, a ver, ¿qué pasa acá? Para Vox, por ejemplo, ¿no? Para Vox, que es un partido que en definitiva en España ha crecido, pero no se han hecho del gobierno. El triunfo de Milei es como la demostración de, bueno, nosotros vamos por el buen camino y un tipo que actúa más o menos como actuamos nosotros en España llega al poder, ¿no? Claro. Y lo cual nos indica a nosotros que, digamos, ¿no? Es como lo que significó también el triunfo de Trump en Estados Unidos para los otros espacios de la derecha, que para mí el último CPAC fue esa celebración. Fue decir, porque Milei en algún punto, si uno mira la región, está bastante solo, ¿no? Porque, Sí. digamos, ahora volvió el Frente Amplio en Uruguay. Lo vimos en la cumbre del Mercosur, ahí a un Exacto. costadito, pobre. Exacto, está Lula en Brasil, está Petro, está Boric, o sea, no tiene un anclaje, está Sheinbaum. Y Trump en Estados Unidos es un país importantísimo que le da un poco de anclaje a esa Claro. política de extrema derecha. Y para mí este CPAC fue como la celebración de decir, estamos juntos en esto. Hay que ver cómo lo resuelven económicamente después, porque las economías son distintas, incluso a veces tienen objetivos antagónicos, pero por lo menos hay un alineamiento claro, ¿no? Me parece, de Milei de ofrecerse como el mejor de los derechistas para América Latina hacia Trump, algo así, Sí, ¿no? de ofrecerse y de ofrecerle la riqueza de la Argentina Totalmente. también. Vos te referías sobre la pandemia, la explosión de los streaming de la derecha, y también está la cuestión del celular y del uso de las nuevas tecnologías como una herramienta de comunicación y de militancia. Y de hecho, el Gordo Dan, autoproclamado líder del brazo armado de la Libertad Avanza, mencionaba lo clave que ha sido desde el punto de vista de ellos la utilización de esta nueva arma que considera que es el celular. Y lo decía también como invitado especial en el último CPAC. Si querés, Lo lo escuchamos. vemos. Por eso hoy las redes son el verdadero quinto poder. Antes uno miraba Twitter para leer las noticias y hoy uno ve que en las noticias pasan posteos de Twitter. La corbatita Conectando roja a de Donald millones Trump, de ¿no? personas en todo el mundo, las redes han desplazado a los medios tradicionales. Medios tradicionales que muchas veces son cómplices y guardianes de las peores tiranías. Medios tradicionales que nos tuvieron acostumbrados a la comunicación unidireccional. Es decir, ellos hablaban y nosotros escuchábamos sin derecho a réplica. Medios que también eran un intermediario entre el individuo y el poder. Eso se terminó. Hoy los individuos pueden hablarle al poder directamente, sin intermediarios. Hoy cualquier persona en su casa puede tener llegada a un primer mandatario mundial y hacerse oír. Hoy cualquier persona con un teléfono puede moldear el futuro del mundo. Bueno, muy impresionante, ¿no? Por un lado, esta idea de que the power to the people, digamos, era la consigna del movimiento progresista en Estados Unidos. Ahora pareciera ser que las personas se empoderan por el celular. Y la otra consigna que parece que se apropian ellas es la crítica a los medios. Sí. ¿Cómo es esto? No, me parece que es esto de lo que ellos llaman las guerras culturales, ¿no? Yo a estos personajes no los subestimo, a ninguno de ellos, creo que hay que escucharlos bien, no porque siempre tengan razón ni digan la verdad, para nada, al contrario, pero sí hay que entender cómo entienden ellos el mundo y estas guerras culturales, que para mí posfascismo, ¿no? Yo tomo la noción de Traverso, posfascismo, retoman cosas del fascismo, pero en un contexto distinto, esta cuestión de las celebrities y de las redes, porque para mí ellos utilizan la violencia simbólica, tiene un papel fundamental, porque las redes sociales ejercen un papel fundamental Sí. en la comunicación, en la difusión, en la propaganda y en el ataque al que piensa distinto. O sea que no es un uso cualquiera de las redes, sino que es la utilización de la violencia en las redes. Sí, y buscar destruir psicológicamente al enemigo, al adversario, ¿no? Miles de trolls que te atacan y te muestran la dirección de tu casa y no sé qué, y te doxean. O sea, Eso es... y que
ellos usan la violencia física, ¿no? Lo vimos en el asalto al Capitolio en el 2021 o en lo de Brasilia el 2023. Pero lo que domina permanentemente no es la violencia física, sino que es esta violencia más selectiva, psicológica o llamarla simbólica, ¿no? Me parece que es eso. Y capaz también juega mucho un rol importante el tema de la posverdad. Esto de gobernar con mentiras o de decir algo totalmente mentira que es totalmente chequeable, pero repetirlo hasta que entre. Exacto. Sí. Sí, yo creo que eso tiene un papel muy importante, las narrativas, totalmente. ¿no? Más que cualquier gestión hoy, la narrativa es fundamental. Bolsonaro decía, más Brasil y menos Brasilia, ¿no? Esa era la campaña Bolsonaro 2018. Y vos le decís, pero vos fuiste diputado en Brasilia 30 años. Ah, bueno, pero la gente lo creyó, Claro. ¿no? Claro. Y acá es la casta contra, ¿no?, el pueblo, qué sé yo, o la casta contra los individuos empoderados. Y también es difícil de sostener, ¿no? Porque sabemos justamente los vínculos de Milei con las empresas, con Eurnequian, uno de los hombres más ricos de la Argentina, salió en la revista Forbes entre los primeros 10 o 15 más ricos de la Argentina. Digo, ¿cuál es la casta, no? Pero bueno, mientras en una parte importante de la población eso sea leído como una verdad, bueno, sigue Milei con altos índices de popularidad. No solo por eso, obviamente, ¿no? Pero digo, la narrativa es muy importante, ¿no? El león contra las ratas. Si uno ve el Instagram de Milei, está el león ahí contra algunas ratas y qué sé yo. Bueno, es parte de la creación de este relato que es efectivo. Otro de los aspectos que son centrales a la hora de comprender este fenómeno, que están presentes en tu libro y también en un libro anterior tuyo que se llama Poder Evangélico, es el elemento religioso, que es un elemento central en todas estas expresiones políticas, que es un elemento religioso en clave mística, que es como que lo que le da una especie de trascendencia a su discurso, a su proyección. ¿Es casual que en todos ellos haya esta mirada religiosa o qué rol cumple la religión en la construcción de estas identidades políticas? Primero, como decía, Dios, Patria y Familia es el eslogan que los une a todos ellos. Cuando vos ves CIPAC, dicen Dios, Patria y Familia y es como el grito común que tienen. Entonces, por un lado es eso. Y después está la narrativa también que van creando, como decíamos, donde ellos son una especie de líder predestinado, bendecido, con una misión divina que cumplir, ¿no? Eso está muy claro el en delirio Milei. mesiánico. Sí, Milei lo dice, está muy claro si leemos el libro El Loco de Juan González, también eso, él lo muestra muy bien eso. Pero también está en Bolsonaro y sus vínculos muy oportunistas con el electorado o con las iglesias evangélicas, que lo ha hecho muy bien eso, digamos, en el sentido de que le ha sido muy rendidor políticamente. Y está también como lo hace Donald Trump, ¿no? Y yo hablo de que estos personajes hacen como una especie de hibridación, porque ni siquiera es que solo acuerdan con un sector, digamos, hacen una especie de síntesis, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro es el campeón de esto, por eso es más claro. Él es católico, pero fue bautizado por un pastor evangélico, pero su mujer es evangélica, pero también tiene vínculos con el sector, digamos, del judaísmo conservador y también con el sionismo cristiano, que es una rama del evangelismo que cree que Israel es la tierra prometida. Entonces hacen como todo un collage, ¿no? Que también, digamos, les resulta muy... Apelan a lo más conservador de cada una de las religiones de Occidente y hacen una especie de mezcla que les permite apelar a un público más amplio, porque si solo hablan para una colectividad, es más acotado el mensaje, ¿no? Y Ariel, ¿hay que subirse al tren de pelear la batalla cultural y estar ahí peleándose con los bots? ¿O crees que no vale la pena? Mira, yo creo que sí, hay que ver cómo se hace para hacerlo efectivo, ¿no? Porque ellos son muy sofisticados en el manejo, pero tampoco, digamos, quedarse callado, porque eso es ceder espacio, ¿no? Claro. Porque, bueno, se hablaba mucho de esto de Twitter, dejemos Twitter porque está Elon Musk, que es el dueño. No, todos a Blue Sky. Claro. Que decía, bueno, él utiliza el algoritmo. Bueno, pero otros decían, pero si dejamos Twitter es como que le dejás toda la cancha a ellos. Tampoco creo que sea la mejor idea. Es difícil ver cómo, pero me parece que sí, que si el progresismo a la izquierda no desarrolla una narrativa capaz de contrastar en las redes y en otros espacios con este tipo de
de figuras, no vas a crecer electoralmente seguramente, ¿no? No sé. Sí, está difícil y eso nos lleva un poco también a plantear la situación de este lado, ¿no? Porque estamos en un momento, sobre todo en la Argentina, donde parece que a ellos les sale todo bien, que bueno, él siempre tiene un buen discurso, que sale bien parado, que son unos genios de las redes. Evidentemente, como bien dice Ariel, no hay que menospreciar el fenómeno, no hay que quitarle valor, pero también es cuestión de revisar del lado de enfrente, digamos, por un lado, cuáles son las cuestiones que habilitaron a la emergencia de ellos. Algo veíamos con el tema de la crisis de representación, pero yo también lo vería por el lado, como comenzaste la entrevista, que es apelar a esta característica central que tienen estos fenómenos, que vos lo vinculabas con el fascismo, pero para mí lo tienen con toda expresión política, que es anteponer la actitud práctica, la convocatoria a la acción, por encima de la sobreargumentación y la sobreracionalización de las cuestiones, ¿no? O sea que son religiosos, pero no andan siguiendo el vademecum de cómo tiene que ser todo. Agarran de una cosa, no tiene un discurso homogéneo o pretendidamente homogéneo, porque uno dice, sí, pero sos de derecha, pero en realidad Trump es nacionalista y vos sos liberal. Sí, pero esas distinciones no tienen sentido a la hora de producir una identificación. Pero pareciera que nosotros, el sector, digamos, los buenos, nos quedamos entrampados en esa búsqueda de coherencia por encima de la efectividad en la representación. ¿Cómo volvemos a conectar, aprendiendo un poco de lo que hicieron ellos? ¿Qué crees vos que debiéramos poner en juego para volver a conectar y a movilizar pasiones? No sé, pero en todo caso es verdad lo que vos decís, que por un lado estos personajes se venden como sobreideologizados, porque si vos lo ves a Milei, él dice las ideas ante todo, ¿no? Nunca ceder en los principios. Pero cuando ves cómo actúa políticamente, de hecho, no ves eso. Ves un tipo bastante pragmático, ¿no? Sí, no está aplicando a Rothbard cuando... Con Guillermo Franco yendo a negociar con los gobernadores, algunos... Lule Menem manejando atrás de Martín Menem en la Cámara. Exactamente, ¿no? Y Bolsonaro también le dio a los parlamentarios en Brasil todo lo que pedían para que le voten lo que él quería, digamos, ¿no? Cuando se trata de pragmatismo, también lo saben hacer en ese sentido. Es más difícil responderle a lo que vos me preguntaste. ¿Pero qué ves vos? ¿Qué ves como posibilidad? Como hacia el final del libro planteás una serie de cuestiones o nos tenemos que ir a casa, cerramos todo y... Me parece que hay algunas experiencias que ya nos muestran que es posible derrotar a la extrema derecha. Si analizamos lo que pasó con Lula en Brasil en el 2022, él armó un frente amplio, sumando sectores que habían estado en contra de él, como Geraldo Alckmin, ¿no?, que fue gobernador de San Pablo, o Simón Tebet, que era un perfil más liberal en lo económico. Lula es un líder único, ¿no? También en ese sentido, digamos, la vigencia que sigue teniendo a sus 80 años es algo difícil de replicar. A mí me parece que el Frente Amplio en Uruguay también muestra un camino que es el de la renovación generacional. Me parece que yo le daría bola a eso, me parece que es importante. Me parece que el peronismo necesita un poco de renovación generacional, permitir un lugar a la emergencia de nuevos liderazgos. Algunos ya existen y ya están dando vueltas, no es necesario buscar ahí, digamos, pero me parece que el Frente Amplio en ese sentido, cómo fue capaz de ir renovando, ¿no? A la vez que sus históricos líderes como Pepe Mujica siguen manteniendo un peso dentro del partido, pero dejan lugar a las nuevas generaciones. Yo ahí te hago una pregunta. Sí. ¿Es el éxito que ellos tuvieron para confrontar con la extrema derecha o es la experiencia del pueblo uruguayo, del pueblo brasileño, que después de 4 años de gobierno efectivo de estas expresiones que se llamaban nuevas, ven las consecuencias y buscan una alternativa? Porque también... quizás hacemos una lectura demasiado ideologizada de lo que ocurre y en realidad hay un descontento general con la política donde se impone la oposición. Si los libertarios cuelan la oposición son ellos, digamos, ¿no? Pero ¿cómo lo ves eso, digamos? ¿Hay una mezcla de las dos cosas o se impone el debate político-ideológico? No, hay insatisfacciones con las gestiones gubernamentales que se van, digamos, desarrollando en cada gobierno, pero también hay una batalla por los valores. Esa batalla cultural de la cual habla Milei existe, ¿no? Lo que antes quizás no había, como dice el propio Milei, es una derecha más consciente de que tiene que desplegar esos argumentos en la esfera pública, y antes era una defensa puramente económica de la gestión. Me parece que en algún punto el macrismo fue un poco eso,
Tenía las dos almas el macrismo, ¿no? Sí. Porque se cuidaba un poquito. Si Claro. hablaba Macri-Bullrich, bueno, vemos la continuidad. Si hablaban los radicales o algún otro sector de la coalición cívica, menos, ¿no? Pero Sí, yo tiendo a pensar un poco a veces al mileísmo como un macrismo sin careta, ¿no? Como un macrismo que se saca la máscara y dice, en realidad lo que queríamos era esto, solo que no nos animábamos a decirlo. El propio Macri parece con Sí. sus actitudes validar esa impresión, ¿no? Porque la conclusión que saca Macri de su gobierno es, no fui lo suficientemente duro con los sindicatos y con las toneladas de piedra que me tiraron, ¿eh? Entonces sale un Macri más conservador, más duro, cuando me parece que su gobierno no fracasó por eso. Fracasó por incapacidad de articulación política, pero bueno, ese sería otro debate. Pero efectivamente, bueno, esta derecha tiene otras características, ¿no? ¿Y qué rol tiene, qué rol tiene, en el caso de Brasil en particular, el giro, por lo menos, de un sector importante de la élite económica y del propio Poder Judicial, tras 4 años de gobierno de Bolsonaro, para frenar un poco esa experiencia y buscar en Lula, en el marco de este nuevo Lula, ¿no? En el marco de este Lula más amplio de articulación con la centro-derecha y demás, una continuidad de un programa político que, si bien tiene espacio para la redistribución, encuentra en ese sector más industrialista de la élite brasileña, en ese sector más acorde al cumplimiento de la ley del Poder Judicial brasileño, a diferencia de lo que había acontecido con Moro y demás, una continuidad posible. Digamos, ¿hasta qué punto también es la ruptura dentro de estas élites que están en divergencia de las élites, para citar a García Linera, también una clave de esa alternativa política? Sí, a mí me parece muy bien lo que pasó en Brasil, digamos. No veo ese escenario en la Argentina por el momento, ni siquiera en Estados Unidos tampoco, ¿no? Porque en Estados Unidos también, digamos, Trump hizo esa macana tremenda del Capitolio del 2021. Sí. No pasó nada y ahora lo votaron un montón de gente, digamos, sale reivindicado por haber hecho un desastre que querían tirar abajo la democracia. Murió gente en el asalto al Capitolio. Por eso yo digo, para mí no tendría que haber sido candidato, no tendrían que haberle permitido. Y ahora, bueno, digamos, van a... si Ahora te gusta te canta quiero retruco. Claro, viene reivindicado. Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema de cómo mueren las democracias, como diría Levitsky, ¿no? En el sentido de que, bueno, la complicidad de las élites con estos personajes tiene consecuencias devastadoras. Y no veo en la Argentina que las élites políticas económicas de hecho están aportando a la Fundación Faro, la Fundación Agustín Laje. O sea, lo vimos aplaudiéndolo el otro día, claro, en la cena que hicieron, sí. Pero hay algunas quejas de los industriales, pero hasta ahí nomás, bien. Hay que ver cómo evoluciona políticamente y qué alternativa también se le propone del lado de enfrente a las grandes mayorías que todavía no están conformadas ahí, porque esa es otra cuestión, ¿no? O sea, vamos a tomar el caso de Brasil, está Bolsonaro, hay una matriz de distintos sectores del bolsonarismo y después hay un conjunto de gente que se identifica, pero que no conforman todavía un núcleo duro. En el caso de Bolsonaro está más consolidado, pero en el caso de Argentina, ¿podemos ya hablar de que existe un movimiento mileísta o está Milei con su grupo de agitación, están sus funcionarios, está el poder económico y está ese 30% que lo apoya por ahora y llega hasta ahí? ¿Cómo es la evolución política de eso? ¿Se va a comer al PRO? ¿Van a persistir las contradicciones en el campo de la derecha? Yo no veo buenas perspectivas para el PRO en el futuro, porque me parece que está perdiendo su razón de ser. Me parece que Milei astutamente está cooptando algunos de los cuadros, ya pasó con Bullrich y con otros personajes, y el electorado es el mismo, digamos, ¿no? Y están en el gobierno. Entonces, ¿para qué vas a apoyar a Macri, digamos, no? Y por otro lado veo que hay una especie de sector más amplio que acompaña por el rumbo de la economía, por la baja de la inflación, por el dólar quieto y por rechazo al kirchnerismo. Y después veo un núcleo duro, ¿no? Como decía vos, que están tratando de ampliarlo. Y por eso Fundación Faro, CIPAC, Arman la Libertad Avanza en la capital, en el interior del país. Están buscando organizar un poco más. Pero bueno, cuando tienen los recursos del Estado, eso facilita, ¿no? Entonces, bueno, dependerá también de eso, me parece, del progresismo, de la capacidad de
la emergencia de nuevos liderazgos y de la perseverancia de los liderazgos históricos también para articular de forma conjunta. Ariel, hace un rato hablábamos de las alianzas o de los gobiernos que surgieron en América Latina como en contra o haciéndole frente a esta nueva cuarta ola de la derecha extrema, ¿no? Pero a nivel internacional, o capaz más yéndose para Europa, para Estados Unidos, ¿hay ciertos o hay algún grupo político que le haga frente a esta cuarta ola? Me parece que quizás incluso si pensamos hay mayor articulación para hacerle frente a esto en América Latina que en otros países, porque quizás Pedro Sánchez, ¿no? Podría ser un ejemplo, hay que ver cómo sigue eso, pero Pedro Sánchez supo utilizar muy bien esa crisis que se generó en su mandato, ¿no? Para volver a las urnas y logró reafirmar su gobierno, polarizando muy fuerte con Vox en España. Pero fuera de eso no se me ocurre. Más bien hay una cosa de una crisis de la socialdemocracia europea que no da respuesta, ¿no? Estamos viéndolo en Alemania, ¿no? Como el gobierno de Scholz está muy, digamos, amenazado por el crecimiento de alternativa para Alemania, pero no logra dar ninguna respuesta. Incluso le surgen esas alternativas extrañas por izquierda como Sarah Wagenknecht, ¿no? En el este de Alemania, que tiene algunos principios comunes con la extrema derecha de AfD, de Alternativa para Alemania, y otros puntos donde son excomunistas, ¿no? Que reivindican una redistribución del ingreso. Me parece que donde mayor manifestación hay de la crisis, digamos, del progresismo y la socialdemocracia es en Europa. En América Latina, a pesar de que emergen Milei, Bolsonaro, Kast, también todavía hay más reflejos, me parece, de cómo hacerle frente. Y bueno, y la región vos la ves y no domina la extrema derecha. No, claro. Totalmente, sí. Más bien lo contrario. Claro, por eso digo, sí. Pero a diferencia de la ola progresista, el giro a la izquierda, el comienzo del siglo XXI, quizás es un momento donde incluso en términos numéricos habría que hacer la cuenta. Ahora, hasta hace poco la tenía. Quizás ahora hay más países gobernados por variantes del nacionalismo popular, del progresismo, de la izquierda latinoamericana, que en ese momento, pero sin embargo pareciera ser que esas experiencias tienen menos potencia política que en otro momento. ¿Esta sensación de impotencia también habilita el surgimiento de estas nuevas expresiones en la derecha? Me parece que sí, justamente mucha gente votó al progresismo, a los gobiernos nacional populares. A principios del siglo XXI fue por esa capacidad de entusiasmar, pero entusiasmar con reformas fuertes que había, ¿no? En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia se hicieron esas reformas constitucionales, se cambió el modelo económico, tomando empresas, haciéndolas del Estado, ¿no? Hubo cambios fuertes en la economía con políticas de redistribución muy fuerte. Y hoy el progresismo, bueno, por supuesto que es muy importante que cuando hay un gobierno progresista se nota, pero parece que por momentos son administradores de la crisis, ¿no? Y no logran. También me parece que tiene que ver con este momento del capitalismo, que pone muchos límites a las posibilidades que es muy distinto al principio del siglo XXI, del boom de las commodities, ¿no? Pero bueno, esa ambición reformista hoy está más opacada y eso se nota, ¿no? Sí, también un poco quizás estamos impregnados por la mirada desde Argentina, porque si esto se lo preguntás a un mexicano te va a decir, no, vamos bien, reelegimos, ganamos por más de 20 puntos. Si se lo preguntás a un brasileño, más allá de todo, bueno, logramos sacar a Lula de la cárcel, logramos que sea presidente. ¿Cómo es? No, pero me parece que en Brasil igual hay mucha preocupación por el bolsonarismo, ¿no? Me parece que todavía permanece bastante en el debate esto de, bueno, está bien, ganó Lula, pero ¿qué hacemos para el 26, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque Lula ya también es un liderazgo que por tema de edad, bueno, entonces ¿cómo? Algunos plantean que siga. Algunos plantean que siga, pero hay un debate dentro del PT sobre el tema de la economía también, que critican a Haddad por ser muy ortodoxo y hay que gastar más si queremos darle al electorado lo que, digamos, para mantener el apoyo, ¿no? Está ese debate en el progresismo, ¿no? Que es cómo se resuelve, porque, digamos, el tema del gasto público, ¿no? Cómo se enfrenta esa cuestión de la ortodoxia, heterodoxia de la economía. Eso tampoco está del todo resuelto, ¿no? Bien. Y yo te iba a consultar, Ariel, una cuestión que también me parece que es uno de los elementos centrales,
que es la cuestión de la juventud. ¿No? Hablamos de las redes sociales, hablamos de la convocatoria a la acción, hablamos de la discusión ideológica, del papel de la religión. ¿Qué pasa con, digamos, yo considero falsa la afirmación de que todos los jóvenes son libertarios, pero evidentemente hay algo con los jóvenes y sobre todo con los jóvenes varones en Argentina, y por eso al principio te preguntaba por el título de tu libro, que se llama La Cuarta Ola, porque el feminismo se autodenomina en su última experiencia también como la cuarta ola del feminismo, y me parece que claramente en esos jóvenes varones, por lo menos en Argentina, hay una clara reacción a lo que fue el avance de lo que se llamó la marea verde. ¿Cómo podemos decodificar la situación de los jóvenes? Y eso lo vemos en todo el mundo, me parece. Cuando vos ves en Estados Unidos, ves como la campaña de Trump les hablaba a los podcasters en podcast solo para varones, ¿no? Apelando a un público masculino joven que rechaza el feminismo, ¿no? Lo vemos en España, donde el electorado de Vox es mayoritariamente varones. Y lo vemos acá. Para mí el núcleo duro del mileísmo sigue siendo ese, ¿no? Los varones jóvenes. Y en el bolsonarismo también. Siempre Bolsonaro tuvo mayor dificultad para llegar a las mujeres que a los varones, ¿no? Entonces me parece que es un fenómeno internacional ese. Y bueno, y estas derechas enarbolan muy fuertemente esas banderas reaccionarias que conectan con ese digamos, esa masculinidad restauradora, por ponerle un nombre, ¿no? De decir, bueno, volvamos a la era del dominio de los hombres, ¿no? Una cosa así. Y bueno, y es un fenómeno global, porque ese es un punto, digamos, donde todas las derechas estas extremas que surgen están conectadas, ¿no? En su retórica y en su apelación a ese público, como sabiendo que ahí siempre encuentran más apoyo que en otros lugares, ¿no? Así es. Bueno, Ariel, llega el momento clave del programa donde sometemos a todos los invitados a una experiencia. Mentira. Tenemos una sección que se llama el ping pong, que la lleva adelante Chiara, donde te hacemos algunas preguntas sobre algunos temas quizás no tan estructurados, sino algunas cuestiones más vinculadas con la cotidianidad, con tus gustos y demás. Así que, ¿estás dispuesto a sumarte al ping pong? Adelante. Arrancamos. Bueno, nombre completo primero. Ariel Alejandro Goldstein. Formación académica. Y doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Última canción que escuchaste. La última no sé, pero así de una te digo Coldplay. Mira. Alguna de las más clásicas de fines de los 90. Una temática para investigar o escribir por fuera de la política. Los vínculos sobre la amistad. ¿Qué significa la amistad para la gente? Y para mí en particular, ¿no? Un medio de comunicación. Un medio de comunicación, New York Times. Un programa. Programa de radio, de TV. De radio, de TV, lo que sea. Que no sea tercera posición, que sabíamos que ibas a decir, ¿no? Los editoriales de Pagni en La Nación. Ahí va. Un club de fútbol. ¿Duran 45 minutos? ¿Aún sí, así? Bueno. A veces los veo. ¿Y el bingo lo haces? ¿El bingo de Pagni o no? No. ¿Viste que hay un bingo a ver qué pero dice? Pero eso viene más tarde, ¿no? Sí. En el whisky y toda esa cosa. Un club de fútbol. Un club de fútbol, Boca Juniors. Está muy bien. Un prócer favorito. Mariano Moreno. Ahí va. Un líder político nacional y otro internacional. Que sea que me represente a mí, digamos. Sí. O que te guste. A nivel nacional, Kicillof, y a nivel internacional, Lula. Bueno, y la más importante, ¿volverías a tercera posición? Sí, claro. Muy bien. Bueno, con la quinta ola. Con la quinta ola, no, esperemos que no. Esperemos que volvamos en un contexto más favorable para nosotros. Bueno, Ariel, te agradecemos mucho, lo despedimos con un aplauso a Ariel Goldstein, que es, como decíamos, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET y autor de La Cuarta Ola, un libro que recopila y analiza las expresiones de esta nueva derecha reaccionaria que emergen en distintos lugares del país, editado por Marea Ediciones. Así que recomendamos que todos y todas vayan a buscar el libro de Ariel Goldstein y lo lean para la próxima. Bueno, ¿cómo seguimos, Chiara? Y ahora tenemos una columna. ¿De quién? De Alejo, sobre la cumbre
El Mercosur. Mercosur. Mira, casi me mando una cagada, casi digo una que no es. No, bueno, sí, efectivamente se realizó en la semana pasada la cumbre del Mercosur. Tuvo dos elementos novedosos importantes. Por un lado, estrenó presidencia pro tempore Javier Milei. Pobre Mercosur. Y por otro lado, se volvió a anunciar una vez más, como se anuncia cada 5 años, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. No sé si ya tenemos, me avisa el control cuando ya tenemos conectado a Alejo para la columna. ¿Cómo estás, Alejo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Me extrañan? Sí, bueno, la verdad que te vamos a notar media falta porque habíamos acordado que venías al piso. Perdón, viste que a veces, bueno, la vida te sorprende de miles de maneras. Sí, a vos te sorprendió lejos del estudio de EVA TV. Justo, ¿viste? Pero bueno, por suerte tenemos la virtualidad que nos ayuda a sentirnos cerca a pesar de la distancia. Bueno, Alejo, ¿qué tenés para decir sobre la cumbre del Mercosur? Bueno, mira, bien como decías recién, no solo fue el debut de la presidencia del gobierno de Javier Milei en una responsabilidad como es la de llevar la presidencia pro tempore, sino que además fue la primera vez que participó Javier Milei de una cumbre de líderes del Mercosur, ya que la vez pasada, que fue en Paraguay en julio, ni siquiera había ido él presencialmente, había ido Diana Mondino, la ex canciller, todos la recordamos. Sí. Y las cumbres de líderes del Mercosur, la verdad es que representan una oportunidad ideal como para ver cómo está un poco el estado de situación a nivel del bloque sudamericano. Ahí vimos que, bueno, le entregó la presidencia pro tempore a Argentina, fue Uruguay, en manos del presidente saliente, Luis Lacalle Pou, que fue el encargado de organizar esta cumbre y que también de alguna manera es su despedida, ya que en ese país está próximo a asumir Yamandu Orsi por parte del Frente Amplio. Exactamente, que ahí, bueno, va a haber una nueva readecuación en términos de correlación de fuerzas a nivel del bloque, ¿no? En esta cumbre también se dio que fue la primera que participó Bolivia como miembro pleno del Mercosur. Después de un largo proceso de incorporación, ¿no? Que tuvieron que aprobarlo los parlamentos y demás, bueno, llega Bolivia finalmente. Muchísimos años de espera. Se concretó a mitad de año la adhesión de Bolivia como miembro pleno y esta fue la primera cumbre en la que participó en esta calidad, ¿no? Y después también tenemos el rol de Brasil, ¿no? De Lula, que llega de alguna manera enfatizando este acuerdo que mencionabas. Fede, me reía de cada 5 años se anuncia, ¿no? Sí. Un nuevo acuerdo. Recordarán no, un nuevo no, el mismo acuerdo. De Forín. Si fuera uno nuevo, estaría bien, pero cada 5 años se anuncia el mismo acuerdo, que nunca se termina de anunciar, claro. Total, pero bueno, como decía, o sea, también es como, digamos, el anuncio no es la formalización de un tratado, sino que es de conclusión de negociaciones. En teoría hay algunas modificaciones a lo que fue el anuncio del 2019, pero hay que conocer todavía el texto final de... Hay bastante secretismo, ¿no? Y opacidad, no hay información. Total, y también algo, digamos, que se le puede criticar bastante a este proceso de negociación tiene que ver con la poca participación de la sociedad civil y de terceros actores en el proceso, claro, ¿no? Pero bueno, ahí Brasil Lula de alguna manera fue enfatizando en esta cuestión, fue tratando de rescatar este anuncio, pero también algo llamativo y que plantea el contraste con Milei fue que Lula también llamó a recuperar algunas banderas que el Mercosur ha trabajado fuertemente, sobre todo en el ámbito de lo social, de la participación social de la sociedad civil, de los derechos humanos, y también vinculado a temáticas particulares como puede ser la lucha por la igualdad de género, el combate al racismo, y básicamente el llamado al
promover en mayor medida la educación para fortalecer la justicia social en los países. Una agenda que Sí, le encanta a ahí- Milei. Exactamente, o sea, es un contraste clarísimo, sobre todo con el discurso de apertura que hizo Javier Milei. Hubo ahí un momento jocoso, entre comillas, si se quiere, entre la calle Pou y Milei, que al entregarle el martillo que simboliza la presidencia pro tempore del Mercosur, Milei lo que dice es: todo lo que sirva para romper me gusta, ¿no? Llamativa manera de asumir la presidencia y bueno, y de colaborar con el bloque. Y también como perlita lo que hubo fue algo que llamó la atención. Ahora vamos a ver si los chicos de control me acompañan poniendo la imagen oficial de la foto de familia de la cumbre, en la cual se puede advertir que no está Lula. ¿Sí? Lula adujo cuestiones de agenda y no se presentó a la foto de familia de la cumbre, en lo que algunos medios... Ahí la estamos viendo. Sí. Ahí está, ahí la pueden ver, que no está Lula. Son todos varones. El canciller, son todos varones. Algunos medios interpretan que es como una devolución de la falta de Milei a la foto en el G20. Ajá. ¿Sí? Es llamativa esa lectura, ¿sí? A mí me parece que la presencia en una foto en el G20, digamos, tiene otra envergadura, si se quiere. Uno pierde más de lo que gana por mostrar una señal simbólica, si se quiere, ¿no? Pero bueno, también, último puntito como para sumar la incorporación de Panamá, el primer país centroamericano que se suma como Estado asociado al Mercosur, con lo cual se puede decir, al margen de lo que uno va escuchando y que históricamente también se ha solido defenestrar a nivel comunicacional al Mercosur, a su actividad. Muchas veces hemos escuchado esta frase del Mercosur está paralizado, ¿no? Justo en estos años, ¿no?, de neoliberalismo, como que no se escucha tanto, parece que no pasa nada, pero sigue fortaleciéndose de alguna manera el bloque, sigue incorporando miembros plenos, sigue incorporando miembros asociados. Hay dinamismo en el bloque. Queda ver cómo se configura ahora la correlación de fuerzas y cómo se va a dar sobre todo el vínculo entre Lula y Milei, que son los dos países más grandes, más importantes del bloque, para ver cómo se va a ir desarrollando la política regional en este bloque sudamericano en los próximos años. Buenísimo. Mira, a mí se me ocurría una cuestión que también, en relación a lo que vos planteabas, sobre todo con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que me parece que lo que le da un nuevo impulso en esta coyuntura a ese acuerdo no es tanta la discusión sectorial, donde evidentemente había muchos capítulos que eran objetables, no solamente desde el lado de Brasil, también desde el gobierno de Argentina, del Frente de Todos, sobre todo en lo que hace, bueno, por un lado la protección industrial, pero por otro lado también todo lo que eran las compras gubernamentales que permitía que accedieran en virtualmente mejores condiciones prestadores y empresas europeas a ser prestadores de los estados latinoamericanos. Toda la cuestión paraarancelaria vinculada con la cuestión ambiental también, pero me parece que lo que se impone en este contexto es un criterio de oportunidad geopolítica, que Brasil, con Lula a la cabeza, dice, bueno, Europa está medio sin norte, no sabe para dónde ir, está en crisis, Alemania está en crisis, está perdiendo su industria, aprovechemos, antes de que asuma Donald Trump en esta transición, para cerrar este acuerdo y darle un oxígeno a la política brasileña, demostrar capacidad de autonomía, establecer un vínculo con Europa y, bueno, después acomodar un poco las cosas como van. La pregunta es, ¿qué rol cumplimos nosotros en toda esa discusión, no? Bueno, en realidad, en general, históricamente, Brasil y Argentina han solido actuar en tándem en este tipo de negociaciones, ¿no? Aún pese a
diferencias que pudiera haber, más allá de las diferencias ideológicas, muchas veces hay matices dentro de los acuerdos generales que se tienen, también, digamos, hay matices entre la voluntad de las industrias de Brasil y de las industrias de Argentina, ¿no? Hay que ver qué predisposición tiene el gobierno como para poder, de alguna manera, llevar adelante las demandas de los sectores de Argentina, ¿sí? Porque de hecho la posición de Milei, bueno, ha sido la que ya todos conocemos de alguna manera, de rebajar las barreras arancelarias, las pararancelarias, el libre comercio, ¿no? Pero de alguna manera ya sabemos qué impacto tiene eso sobre los distintos sectores productivos en Argentina, ¿no? Bien, como decís, la lectura que haces, digamos, es correcta, la lectura también queriendo levantar un poco el perfil de Brasil a nivel regional, ¿sí? Como una potencia media, y este preacuerdo que se hace, o la conclusión de las negociaciones con la Unión Europea, de alguna manera le dan empuje en ese sentido. Hay que ver hasta dónde el vínculo roto e inexistente que hay entre Lula y Brasil puede entorpecer esa idea de Lula de ir para adelante. Bueno, Alejo, te agradecemos, una columna de lujo, te despedimos, te mandamos un abrazo grande y te vemos en la próxima, esperemos acá en el estudio de EVA TV. Sin duda, físicamente, ahí nos vamos a abrazar por hoy. Dale, todo. Un abrazo, chao Alejo. Y bueno, Kiara, estamos llegando al final de Tercera Posición. Como siempre, le vamos a dar nuestro agradecimiento a todos aquellos y aquellas que están detrás de cámara. Bueno, acá está Sabino, Manu, Tati, Emi, Pascual y fundamentalmente sí, la jefa, la capa di tutti li capi, que es María Emilia Raciati, productora general del programa. Bueno, nos pueden seguir por las redes sociales, pueden aportar en evatv.com.ar y nosotros nos vemos el lunes que viene. Nos vemos, Fede.